Hermanos y hermanas, hoy nos da gusto volverles a visitar y esperamos que el Señor bendiga su palabra que hemos de compartir con ustedes en esta mañana. El estudio tiene el propósito de examinar la vida de todo ser humano y específicamente los que nos reunimos en este su día para escuchar la palabra de Dios. ¿En qué sentido examinarnos? Examinarnos a los que ya estamos profesando una fe y examinar también a los que se están reuniendo y que profesan fe, pero no han sido afirmados, no han sido convencidos de esa gracia salvífica que el Señor ha impartido a la iglesia local. Entonces, si ustedes nos tuvieran paciencia, queremos abordar estos pasajes. Esta carta la escribió el apóstol San Juan y tiene el propósito de tres cosas. Esta carta que escribe el apóstol se propone en ella ayudar a la iglesia y ayudar a sus oyentes a que ellos puedan discernir al verdadero Dios, al verdadero Salvador, ¿sí? Que no sean engañados por otros falsos dioses, sino que ellos conozcan al verdadero Señor. Y dos, que ellos puedan saber cómo es que realmente Dios los ha salvado, cómo darse cuenta, cómo discernir que verdaderamente el Señor nos ha salvado, cómo nosotros nos hemos convertido, ¿sí? Y cuál es la verdadera salvación que el Señor ha impartido en la cruz del Calvario con su obra de redención. Ese es el propósito de esta carta y también hace un contraste. Su método precisamente que el apóstol usa es comparar, siempre va a estar comparando el Señor con los dioses falsos o con los falsos ídolos, la verdadera salvación con la salvación que es mentira o que es superficial, el verdadero evangelio con el evangelio que es falso, una verdadera vida espiritual con una vida aparentemente espiritual, una vida falsa. Entonces el apóstol, para avanzar con nuestro tema, en el versículo 3 el apóstol dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, ¿sí? Una vez que ustedes entiendan o entendamos todos, hermanos, ¿de qué se trata el cristianismo? ¿De qué se trata, verdad, el pertenecer a la familia de Dios o el ser parte del rebaño de Dios? Entonces estaremos en condiciones para recomendar a otras personas de qué se trata todo esto. Y el apóstol Juan es uno de ellos que ha experimentado la verdadera conversión, la verdadera salvación. Por eso ahora que han pasado los años, él puede decir en su vejez: lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso precisamente os anunciamos. Y el apóstol no pierde la oportunidad para compartir con otras personas, específicamente sus oyentes de aquel tiempo, aquella gran vida que ha recibido en Cristo Jesús cuando él también confió en el Salvador. Muchas personas, inclusive algunos creyentes, hermanos, tienen la idea de que testificar es un sinónimo de disputar o debatir en cuanto a creencias religiosas o en cuanto a sentarse a comparar iglesias o experiencias, ¿verdad?, religiosas. Y eso no es lo que el apóstol tiene en mente. Él nos dice que testificar significa compartir con otras personas lo que nos ha ocurrido, nuestras experiencias, pero no en el sentido de lo que las sectas tienen en mente, de que en el culto público dan lugar a las personas para que cuenten sus vivencias de la semana. No, el apóstol tiene algo distinto en mente. Y él dice: lo que hemos visto con referencia a la salvación, con referencia al verdadero Salvador y Redentor. Y por medio de esa conversión de pecado a una vida de santidad, él dice: todo eso que hemos visto y hemos oído y esa vida que ahora vivimos,
Con esas mismas palabras dice, eso mismo les compartimos a ustedes. Entonces, Juan escribe esta carta para compartir a Cristo para nosotros o con nosotros. Y a medida que leamos esta carta, vamos a descubrir que Juan tenía al menos 5 cosas en mente para compartir. Y dice el versículo 3, número 1, para que tengamos comunión. Para que tengamos comunión, dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también nosotros o vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que esta palabra comunión, hermanos, es importante dentro del vocabulario de un creyente. Simplemente, ¿verdad?, significa tener en común. Tener comunión, o la palabra comunión, significa tener en común. Y en su condición, ¿verdad?, de pecadores, los hombres no tienen nada en común con el Dios Santo. Pero Dios en su gracia envió a Cristo para tener algo en común con los hombres. Cristo tomó un cuerpo humano y se convirtió en hombre. Luego fue a la cruz y llevó sobre ese cuerpo los pecados del mundo. Dice el apóstol Pedro, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, puesto que Cristo pagó el precio de nuestros pecados, el camino, hermanos, está abierto para que Dios nos perdone y nos agregue a la familia del Señor. Cuando nosotros confiamos en Cristo, nos convertimos en participantes de esa naturaleza divina. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que el término que encontramos aquí es la palabra participantes en la epístola del apóstol San Pedro. Y esa palabra participantes viene de la misma raíz griega, que la palabra al traducirla significa comunión. Entonces, participantes y comunión tiene el mismo enfoque y el mismo propósito en el versículo 3 que estamos atendiendo. Para que tengáis, hermanos, comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces observen el maravilloso milagro. Jesucristo toma la naturaleza del hombre para que nosotros, por medio de la fe, pudiésemos recibir la naturaleza misma de Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque, hermanos, el hombre está separado, el hombre pecador está separado de Dios. Puede tener una alta moralidad, puede tener un estándar ético, ¿verdad?, muy alto, muy elevado, pero si no se ha arrepentido y no se le ha perdonado sus pecados, él sigue tan alejado de Dios como nunca. Está separado. Y por cuanto está separado, el hombre padece de este mal. Está solo. La soledad, hermanos, es lo que embarga a todo pecador. Está solo. ¿Sí? Y los hombres que están solos, los hombres que están en la soledad, odian. Todo ser humano odia la soledad. Busca algo para cambiar su soledad, para llenar su soledad o para olvidarse de que está solo. Algunos ocupan su tiempo y su vida, sus energías, para olvidar esta soledad. Sienten que en el mundo están solos y se ocupan su mente y su corazón, su tiempo y sus recursos en las distracciones, en los placeres, en el entretenimiento. Buscan llenar, borrar o sustituir su soledad.
El hombre por naturaleza desea ser amado, pero nuestro pecado nos ha separado de Dios. Estamos solos. Y la vida, verdadera vida que Dios nos da, ayuda a resolver el problema. Ya no estamos solos, sino que ahora Cristo, por medio de su vida que nos ha impartido, se resuelve el problema porque ahora tenemos comunión. Estamos cerca de Cristo y tenemos comunión genuina con Dios. Y no solo con Él, sino con nosotros, entre nosotros, la iglesia. Ya no tenemos soledad y no nos sentimos vacíos. Y no, un verdadero hombre perdonado por el Señor, un hombre que se le ha perdonado sus pecados, ya no siente esa soledad, ya no siente esa lejanía de Dios. Ahora siente que está en comunión con Dios y puede tener participación con Dios, y no solo con Él, sino con la iglesia. Y el Señor ha prometido: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy con ustedes todos los días. En su carta, Juan explica el secreto de esta comunión con Dios y con otros creyentes. Y ese es el propósito, hermanos, que se menciona a través de la carta que él escribe. Y dice en el versículo 3, si ustedes están siguiendo la lectura: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, hermanos, si ustedes han sido perdonados de sus pecados, se resuelve el problema de la soledad. Ya no están separados, ya no están alejados de Dios. Ahora tienen comunión no solo con los cristianos del pasado, en este sentido, con las iglesias del pasado, no solo tenemos comunión con los creyentes del pasado, sino tenemos algo en común también con los mismos discípulos y los apóstoles. Y tenemos ahora, mucho más importante que todo, tenemos comunión con el Padre. Y dice comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, una de las características de un hombre que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo, es esta: que tiene comunión con Dios y con otros creyentes, con la iglesia local. Ahora el versículo 4 también nos dice Juan: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas les escribimos. La comunión, hermanos, es la respuesta de Cristo a la soledad de la vida. No es bueno que el hombre esté solo, se dijo en la antigüedad. Pero sí estarás solo, y verdaderamente, miserablemente te sentirás solo en el mundo si no tienes comunión con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están alejados. Y la forma de resolver el problema de nuestro pecado es que Dios vino a esta tierra no solo para morir por nosotros, sino para acercarnos y reconciliarnos con nuestro Dios, con el Padre Celestial, y ahora tengamos una verdadera comunión. Convivir con el Padre, convivir con nuestro Creador, eso es verdadera vida. Ya no necesitamos rodearnos de todo mundo. Ya no necesitamos rodearnos de la gente más famosa o de la gente más pudiente de la sociedad. Ahora nuestra comunión con Dios satisface todo ese vacío que como seres humanos venimos sintiendo en nuestra triste existencia. Y no solo nos acerca, sino que esa comunión con Dios nos produce gozo. Y el apóstol Juan dice: estas cosas les escribimos, pero para que también tengan ustedes gozo y su alegría sea cumplida. Entonces, si van haciendo la lista, otra característica que tienen los que han nacido de nuevo es el gozo.
Tenemos comunión con Dios y eso alegra, ¿verdad?, al hombre. Le da gozo. Ya no sufrimos por la superficialidad de la vida. En verdad, hermanos, tener comunión con Dios nos hace estar contentos, nos hace estar felices. Y cuando lo entiendes, no necesitas fingir. No necesitas venir a la iglesia con cara de tristeza y soledad y desgracia. Un verdadero convertido, inmediatamente de él brotará alegría. No puede andar triste, no puede andar cabizbajo todo el tiempo. Tal vez las tribulaciones temporales le hagan entristecerse, pero volverá a recordar que su comunión es con Dios y entonces con la iglesia se alegrará y sentirá regocijo, pero un verdadero regocijo. Juan utiliza, hermanos, una vez más la palabra gozo, pero la idea del gozo se extiende a lo largo de toda la carta. El gozo no es algo que manufacturamos, ¿verdad?, para nosotros mismos, sino que es un fruto maravilloso que viene como resultado de nuestra comunión con Dios. Así que inmediatamente las personas que no tienen comunión con Dios, no puede haber alegría en ellos. Un verdadero gozo. Y entonces se piensa que el venir a la iglesia, el asistir a cierta doctrina o cierta iglesia local, pues eso ya debe de ser motivo de alegría. Y por una parte lo es. Pero en el fondo no han entendido, ¿verdad?, la esencia que lleva tener comunión con Dios. David conocía el gozo del que está hablando Juan, y dijo el rey en el Salmo 16, versículo 11: en tu presencia hay plenitud de gozo. Los charlatanes de estos tiempos promueven actividades, tienen programas musicales o de entretenimiento para que la gente esté contenta y se produzca una euforia, y esa euforia es solamente superficial. Cuando tú te enteras, hermano, hermana, que el Señor te ha perdonado tus pecados, tus deudas, ahora tienes comunión con el Señor. No tienes pena, no tienes dificultad en acercarte a Él en oración y, en consecuencia, estás contento. No necesitas brincar, no necesitas entretenimiento en la iglesia local, porque hay gozo en tu corazón. Y el rey lo dijo así, David en el pasado lo dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo. Así que los pastores que han entendido correctamente el evangelio y la doctrina no se preocupan en armar, ¿verdad?, proyectos, programas, métodos vistosos o atractivos para que la gente se alegre. Otros más cínicos de nuestros tiempos han colocado al teatro, al drama, en primer lugar antes que a la palabra. E inclusive dicen los pastores, los predicadores están pasando de moda. Hemos de traer a los payasos para que hagan reír a la gente y la gente se alegre. Si tan solo ellos estuvieran en la presencia del Señor, estarían contentos. No estarían fingiendo. Y el apóstol dice: estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que estén contentos. Porque la verdadera religión o la verdadera conversión produce gozo. Un gozo que no puede ser sustituido por los deleites y placeres temporales de este mundo. Es un gozo real, es un gozo genuino. Y el apóstol nos habla de este gozo. Este gozo no es andarse carcajeando, ¿verdad?, por la calle y cada vez que nos vean estemos con nuestra sonrisa de oreja a oreja.
Es un gozo que viene desde adentro. Y cuando la gente platica con nosotros, nos dice, pero es que tú no te noto que estés triste. Las cosas están muy difíciles, pero siempre hay algo en ti que parece que eres muy jovial. Parece que siempre estás contento. ¿Tienes algún secreto en específico? Ellos no entienden, no lo pueden ver y no puede ser así. Así que cuando una persona dice, me he convertido a Cristo y he nacido de nuevo y no hay gozo, solo tristeza, solo odio, solo resentimiento y amargura, es increíble que se le pueda creer. El apóstol dice, estas cosas se las escribo a ustedes porque ustedes se han convertido y ustedes se han vuelto a Cristo, buscándole como el Salvador y como el único y verdadero Dios. Entonces, el gozo que hay en ustedes, producido por el Espíritu Santo, es natural. Básicamente, hermanos, el pecado es la causa de la falta de felicidad que abruma a nuestro mundo actual. El pecado promete gozo, hermanos, pero siempre produce tristeza. Una cosa es lo que promete y otra cosa es lo que produce. Y el pecado, en este sentido, a todos los hombres en general les ha prometido, pero la realidad es que sus frutos son amargos, son tristes. Los deleites del pecado duran solo un tiempo. No tienen el efecto duradero que solo Dios puede dar. Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales. Solo duran un tiempo, pero luego se evaporan, se esfuman. Los deleites de Dios, hermanos, en contraste, duran para siempre. El Salmo 16:11 que leíamos hace un momento dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La vida que es verdaderamente original o una salvación genuina, una conversión genuina, produce gozo. Y un gozo que es verdadero, no un gozo sustituto, un débil sustituto. Jesús dijo, hermanos, la noche antes de ser crucificado, nadie os quitará vuestro gozo. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Carlos Marx escribió lo siguiente: el primer requisito para la felicidad de la gente es abolir la religión. Él pensaba que la tristeza, la soledad, la angustia es producida por las iglesias o por la religión en general. Si tan solo pudiéramos arrancar de la historia de la humanidad a la religión, la gente sería feliz. Si tan solo la gente pudiera hacer y vivir lo que le quisiera placer en su corazón, la gente sería verdaderamente feliz. Y ese tipo de libertad que él parecía anhelar en lo profundo de su corazón, más bien era una mentira de su propio y perverso corazón. Porque el apóstol Juan escribe, de hecho, que la fe en Jesucristo te da un gozo que el mundo jamás puede reproducir. Y el mismo apóstol dice, yo mismo he experimentado ese gozo y quiero compartirlo contigo. Estas cosas te he escrito, les he escrito estas cosas para que ustedes también tengan, sientan y vivan ese gozo, esa alegría. Entonces, en este sentido, debes preguntarte, ¿eres feliz? ¿Eres feliz actualmente?
¿Te sientes pleno? ¿Estás contento con la situación en la que te encuentras? ¿O hay un vacío, o hay una soledad? Primero, sientes que estás solo. No estás en comunión ni con la iglesia ni con Dios, tu Creador. ¿Y cómo es tu conducta? ¿Es una conducta contenta, feliz, satisfecha? ¿O siempre estás buscando alegrías efímeras, alegrías temporales en los placeres de este mundo? Si es así, entonces déjame decirte que estás en serios problemas porque tú no has nacido de nuevo. Las personas que han nacido de nuevo tienen estas características. Están en comunión con Dios, están en comunión con la iglesia, con otros creyentes, y en su vida generalmente están contentas. Están contentas con el esposo que tienen, están contentas con la esposa que tienen, con los hijos que tienen, con el empleo, con el trabajo, con las actividades, con el rol en que Dios les ha colocado. No anhelan otra cosa y dicen: Señor, estoy bien. No deseo otra vida más que esta, Señor. Algunos hubieran querido haber nacido en Alemania o haber nacido en la realeza. Entonces si hubiera esto, si hubiera aquello, entonces sería verdaderamente feliz. Tienes entonces un serio problema, porque tu religión no respalda lo que las Escrituras están diciendo. Y simplemente dice el Señor: ustedes con estas pruebas pueden ustedes percatarse y pueden estar seguros de que su fe es genuina. Su conversión es genuina. Y en el versículo, pasemos al versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hemos dicho que el problema es el pecado, ¿verdad? El pecado nos ha alejado de Dios, nuestro Creador, y el pecado ha alejado al hombre de su prójimo. Y no tenemos comunión, no tenemos alegría, no tenemos gozo. Nos sentimos infelices, miserablemente tristes. Salomón dijo en Eclesiastés, el libro que escribió, dijo que la vida del hombre sin Dios es miserablemente triste. Una vida solitaria, una vida de soledad. Si tú no tienes al Señor, si tú no tienes a Dios, tu Salvador, si estás alejado de Dios, tu vida será triste. Y la soledad es lo único que abundará en tu vida. Y esto se debe al pecado que hay en nosotros. Así que el apóstol encara directamente al problema del pecado. Y por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 4, en adelante dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, esto lo enseña el apóstol Juan para encarar directamente el problema, que es el pecado, y anuncia cuál es la única respuesta a este problema: la persona y obra de Jesucristo. Ahí está la solución. Cristo no solo murió por nosotros para llevar la pena de nuestros pecados, sino que resucitó de los muertos para interceder por nosotros ante el trono de Dios.
Y el versículo 1, capítulo 2 de 1 de Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo, en este sentido, es nuestro representante. Él nos defiende ante el trono del Padre. Satanás podrá levantarse allí, ante el trono del gran juez, y acusar a la iglesia, acusar a los creyentes. De hecho, él lo ha estado haciendo durante tantos siglos, acusando a los hermanos, como dice Zacarías 3, Apocalipsis 12:10. Pero Cristo se levanta allí delante del trono del Padre como nuestro abogado. Y Él apela a nuestra causa, apela a nuestro favor. Y en respuesta a sus oraciones que el Salvador hace por nosotros, la respuesta de Dios ante nuestra pecaminosidad, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, es el perdón constante, el perdón continuo. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Cada cuánto? Constantemente. Las veces que sea necesario, abogado tenemos para con el Padre. Así que, hermanos, mucha gente tiene miedo de volverse a Cristo y de agregarse a una iglesia local porque dicen, mi miedo es no mantenerme firme, volver a pecar es mi temor. ¿Y qué tal si no cumplo? ¿Y qué tal si fallo? ¿Y qué tal si no resisto la tentación? Por eso mejor no me meto en esos compromisos. Pero, yendo a 1 de Juan 1, ¿verdad? Entendemos que el Señor nos dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que, indudablemente, sin lugar a dudas, volveremos a pecar. No podemos decir, seremos ya perfectos y jamás volveremos a caer en pecado. No podemos decir, yo desde que me convertí a Cristo ya no he pecado. No hay pecado en mí. Estoy limpio, estoy perfecto, he guardado mi integridad. No he cometido ningún pecado desde que me convertí a Cristo. Y si decimos o confesamos en este sentido, ¿verdad? Que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no estamos, ¿verdad?, entendiendo la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. El mismo apóstol Juan, el anciano, él en su vejez decía, nos engañamos. Yo siendo discípulo del Señor, yo predicando todos estos años el mismo evangelio y enseñando la doctrina sana a las iglesias, a los creyentes, yo mismo me incluyo en la lista. Si decimos, no está en nosotros la verdad. Pero, hermanos, si nosotros realmente pecamos y confesamos nuestro pecado, porque esa es la condición para que se nos perdone, Dios perdonará su pecado, porque está un abogado intercediendo constantemente por nosotros. No es necesario, debemos aclarar, no es necesario que un creyente peque, no es necesario. Pero en la medida que andemos en comunión con Dios y obedezcamos a su palabra, Él nos da la capacidad para resistir y para tener victoria sobre la tentación. A una mujer que le operaron, le hicieron una cirugía por un cáncer que le detectaron, salió bien de la operación, y cuando se le preguntó
¿qué ocurre, verdad, cuando usted empiece a sentir, qué va a ocurrir cuando usted empiece a sentir ciertos dolores o que le está regresando el mismo problema de salud? ¿Qué le dijeron los doctores, los especialistas? Me dijeron los doctores que si volvía a sentir algo o empezaba a sospechar de que esto me estaba regresando, que no había problema, que yo podía acudir con ellos para que ellos me siguieran tratando y atendieran mi problema las veces que fuera necesario. Es lo mismo que el apóstol está diciéndonos. Si alguno hubiere pecado, todas las veces que lo hagas o que caigas, no es necesario, ¿verdad? Pero si caes en pecado, el Señor está ahí para que sea tu abogado. Y debemos decir, hermanos, que los cristianos, solo los hijos de Dios, los verdaderos hijos que han nacido de nuevo por la predicación del Evangelio, solo ellos tienen un abogado de tiempo completo. Solo ellos. Si tú no has nacido de nuevo, lo siento, tú no tienes los servicios de este abogado. Él no puede interceder por ti porque tú no eres nacido de nuevo. Y el Señor ha prometido que para sus hijos, cuando lleguen a fallar, cuando lleguen a caer en un pecado, Él estará ahí para escuchar su confesión y para perdonarles nuevamente e interceder ante el Padre para que la reconciliación no se quebrante. Entonces, todas las veces que sea necesario, el creyente puede acudir a este abogado para atender nuestros problemas. Cristo está siempre disponible para prevenir que pequemos o para perdonar nuestro pecado en caso de que hayamos incurrido. Solo para los que han nacido de nuevo. Así que la vida es una verdadera vida de victoria. Y la carta que escribe el apóstol Juan nos dice cómo recurrir a nuestros recursos, a nuestras herramientas divinas para experimentar la victoria sobre las tentaciones y sobre el pecado. Si alguno hubiere pecado, tenemos esto, al abogado. Y hermanos, nadie dudaría de usar el servicio de su abogado cuando está en problemas. Hay algunos seguros que se pagan, que incluyen el servicio legal. Si te metes en algún problema vial, ellos están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, inclusive hasta festivos. Y la aseguradora le dice a sus clientes, usted puede llamar a la hora que quiera. A la hora que lo necesite, estaremos ahí para ayudarle. Y te sientes seguro. Cuando hay un problema, empiezas a marcar y dices, alguien me respalda. Tengo un seguro que cubre, ¿verdad?, el problema en el que me he metido. Así el Señor nos dice, tenemos la iglesia, los creyentes tienen un abogado. Así que no hay riesgo, no hay peligro de que pierdas, de que salgas extraviado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Así que esta es una de las características, hermanos, de que se nos perdonan nuestros pecados, pero para que no pequemos más, para que vivamos una vida en santidad y en victoria. Y ahora el capítulo 2, versículo 26, para que no seamos engañados, también se escribe esta carta, o se ha escrito esto, sobre los que os engañan. Como nunca antes, hermanos, en la actualidad, los creyentes necesitan la habilidad para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La habilidad para distinguir entre la verdad y el error. Porque en nuestra generación predomina la noción de que no hay absolutos y de que todo es relativo. Que ninguna cosa es siempre incorrecta y que nada es siempre correcto. Dicen los filósofos de nuestros días que todo depende de la perspectiva en que lo veas.
Por lo tanto, hermanos, las doctrinas falsas predominan más que en ninguna otra época de la historia. Y la mayoría de los hombres y mujeres parecen estar más dispuestos a aceptar casi cualquier enseñanza, menos las doctrinas bíblicas. En la epístola de Juan aparece una palabra que no utiliza ningún otro escritor en el Nuevo Testamento, y esa palabra es anticristo. Ustedes pueden verificarlo, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 22, capítulo 4, versículo 3, y segunda de Juan, ¿verdad? Versículo 7. Este prefijo, hermanos, anti, tiene dos significados: contra y en lugar de. Entonces, en este mundo hay engañadores, hay impostores, hay propagadores, hay predicadores de mentiras que se oponen a Cristo y se oponen al método que utilizan para llevar a la gente al arrepentimiento. Ellos se oponen. Es decir, se oponen rotundamente a la predicación llana y simple del Evangelio, y ellos lo sustituyen por sus mentiras. Entonces, hay engañadores que se paran en los púlpitos semana tras semana para oponerse a Cristo. Uno de esos opositores, que recientemente ha fallecido y es muy popular, dijo que él tenía que volver a reescribir la Biblia porque la escritura estaba ya anticuada y pasada de moda. No solo se opone a Cristo, se opone a todo lo que tenga que ver con, y seducen a la gente para que caigan en la mentira. Ofrecen un Cristo sustituto. Ofrecen una salvación sustituta y una Biblia sustituta. Quieren darte algo en lugar de la verdadera palabra de Dios y la verdadera vida eterna. Ayer estaba escuchando a un hombre que decía: la fe es buena, siempre y cuando sea una buena fe, una verdadera fe. Tú puedes creer en una piedra, y si tú tienes fe en la piedra, créeme que la piedra te va a sacar de problemas. Y digo, está delirando este hombre. O sea, de plano su cabeza se ha pervertido así, al grado de creer que una piedra, ¿verdad?, puede ayudar al hombre en su problema. Pero así es la gente puede creer cualquier cosa que se le diga, menos la Escritura. Cualquier cosa puede ser verdadera, cualquier cosa puede ser sustituida por la verdadera palabra de Dios y por la verdadera vida eterna, con tal de que sea popular y con tal de que todos me apoyen en lo que estoy diciendo. No importa que aún así mismo diga que la Escritura no es de Dios, o que la palabra, la Biblia, no fue escrita por Dios. Cristo, hermanos, es la verdad. San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. Los filósofos preguntan: ¿qué es la verdad? Desde Platón, Sócrates, Aristóteles, todos los filósofos de la antigua Grecia, todos preguntaban: ¿qué es la verdad? Y el espíritu o el propósito de un filósofo o de la sabiduría es precisamente llegar, ¿verdad?, a la verdad. Encontrar la verdad. Y cuando alguien empieza a pensar qué es la verdad y cómo va a responder cuando se le pregunte ¿en qué crees tú que es verdad?, la mente natural empieza a idear un concepto abstracto, filosófico, que dé respuesta en el momento. Pero el Señor Jesucristo nos dio otra respuesta. Él no usó una definición o un término. Él dijo: yo soy
La verdad encarnada, la palabra griega aletheia, significa, ¿verdad? Precisamente esa verdad que el mundo no conoce. Yo soy la verdad encarnada. No necesitas buscar un concepto, un término. No necesitas un término filosófico del momento para ubicar lo que es la verdad. Yo soy en carne y hueso la verdad. Pero, en contraste, Satanás es mentiroso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo descarría a la gente, no necesariamente con graves pecados, ¿verdad?, sino con verdades a medias, con mentiras abiertas. Él comenzó, ¿verdad?, su tarea, su profesión de mentiroso desde el Edén. Allá, cuando se acercó a los primeros hombres, empezó a seducirlos en el huerto y le preguntó a la primera mujer: ¿con qué Dios ha dicho? Aún en aquel entonces no se le apareció a Eva en su verdadera naturaleza. Satanás no se mostró tal cual era, sino que se disfrazó como una criatura hermosa. Y se acercó, y cuando le habló no le dijo: eso es mentira. No, simplemente dijo: con que Dios. Verdades a medias. O en otro caso, Satanás usará las mentiras abiertamente. Y en la actualidad Satanás a menudo dispersa sus mentiras aún a través de los grupos religiosos, de las sectas. En una encuesta que se hizo a una denominación, ellos se jactaban porque habían sembrado en un año, en un país, más de 3,000 iglesias. Yo pregunté: ¿de dónde? Porque yo no veo. Yo no veo esas iglesias. Y dos, ¿qué tipo de iglesias son? Cristo será, ¿verdad?, de todo el mundo, o el mundo para Cristo. Lo vamos a ganar a todo el mundo. Y en toda esquina, en toda cuadra habrá una iglesia. Me parece que él pasando que en Europa, en unos sermones en Europa, en la época de la Reforma y de los puritanos, había en Londres iglesias por todas partes, en todas las esquinas, en todas las calles, pero que hoy, hermanos, actualmente es una desgracia, porque esos lugares de adoración y de reunión donde había iglesias sanas, hermanos, ahora ya no existen. Ojalá tuviéramos, ¿verdad?, iglesias de esta característica, de sana doctrina. Y por qué no poner una iglesia en cada cuadra, en cada colonia, en cada barrio. Pero las iglesias que hoy tenemos, hermanos, son sectas que dispersan solo mentiras. Mentiras. Herejías. Sectas que se llaman o se dicen ser verdaderas iglesias al frente de falsos predicadores y de falsos maestros de religión falsa, y siempre están formando, ¿verdad?, herramientas y métodos que a la gente le guste, mientras ellos no puedan salir del círculo denominacional o del círculo sectario. Ellos son felices y están encantados de estar aumentando sus mentiras, disfrazando sus mentiras o promoviendo abiertamente sus mentiras. Y en el día de hoy, hermanos, ¿cómo pueden los creyentes detectar las mentiras? ¿Cómo? ¿Cómo puedes detectar tú, recién convertido, o tú verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Cómo detectas? ¿Cómo identificas no solo las mentiras de Satanás, sino a los falsos maestros? No todo el que me dice Señor, Señor, es que yo pensaba que todos eran buenos, porque traían una Biblia, porque van por la calle con su traje y con su portafolio. Yo pensé que todos eran buenos.
No todo el que me dice Señor, pero tú y yo, ¿cómo los identificamos? El Señor ya puso la advertencia, no todos los que dicen Señor. ¿Cómo puedes identificar a los falsos maestros, a las mentiras de Satanás? ¿Cómo pueden crecer, verdad, en el conocimiento de la verdad, de manera que no sean víctimas de las falsas doctrinas? Quisiéramos saber, apóstol, dinos. Y preocupados los pastores, quisiéramos para enseñarle a nuestra iglesia que donde ellos anden, no caigan en las mentiras de Satanás y estén como blindados de ese peligro que se corre actualmente. Y Juan responde a estas preguntas. La vida que es verdadera, hermanos, se caracteriza, se distingue por el discernimiento. El Espíritu Santo, al cual Juan hace referencia como la unción que vosotros recibisteis de Él, en el versículo 27, escuchen, la unción que vosotros recibisteis de Él, esa es la respuesta de Cristo para nuestra necesidad de discernimiento. Es decir, el Espíritu de nuestro Maestro es quien nos capacita para detectar la verdad y el error y para permanecer en Cristo. Es nuestra protección contra la ignorancia, contra el engaño y contra las mentiras. En los capítulos 5, en el capítulo 5 y 6 de esta carta, hermanos, el capítulo 5, vamos a ver que hay una atención, ¿verdad? Específica al discernimiento de las doctrinas falsas y de los falsos maestros. Pero no podemos extendernos mucho. Entonces, una característica que tienen, solo para recordar, es que el Señor ha mandado a escribir su palabra, su doctrina, para que no seamos engañados. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y luego en el capítulo 5, versículo 13, un verdadero convertido no es fácilmente engañado porque tiene un documento por escrito de parte del Señor. El mismo apóstol Pedro nos dijo, tenemos la palabra profética más segura. Y luego en el capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepamos que somos salvos. Ya hemos hablado, hermanos, del por qué se escribe esta carta. Y esta carta habla constantemente de la verdad, porque es importante. Y algo que merece atención, algo que merece importancia o cuidado, se repite constantemente. Y si el apóstol Juan repite constantemente la palabra verdad o el tema verdad, es porque tenemos que atender todos este asunto. La vida que es verdadera, hermanos, no se construye con falsas esperanzas o con deseos basados en suposiciones humanas. Se fundamenta en la seguridad. Y de hecho, cuando leemos la carta de Juan, encontramos más de 30 veces la palabra conocer o saber, que son sus derivados. Y si a un creyente se le pregunta si va a ir al cielo o no, no hay necesidad de que diga, espero que sí o creo que sí. No, debe tener toda certeza. No debe titubear. Por eso el apóstol escribe constantemente, para que estés seguro, para que estés conociendo y estés convencido. La vida que es verdadera se caracteriza por ser libre, ¿verdad? Y está basada esa libertad en lo que conocemos de hechos verdaderos. Conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. Conoceréis. Segunda de Pedro 1:16, el Señor prometió, no siguiendo fábulas artificiosas,
Y fue el testimonio, ¿verdad?, de los discípulos de Jesús. Ellos no empezaron a fabricar cosas en su cabeza, no empezaron a fabricar enseñanzas atractivas y deslumbrantes, sino que el testimonio de los discípulos fue simplemente lo que ya se conoce, lo que fue un hecho, eso os anunciamos. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, esos hechos se los anunciamos y se los entregamos. Y eso es la verdad. Nosotros no empezamos a fabricar en nuestra cabeza, ni en nuestra imaginación, ni entramos en éxtasis para que nos vinieran las ideas. Simplemente lo que experimentamos, esos hechos que vimos, esos hechos del que nosotros fuimos testigos, eso es lo que les estamos enseñando. Estos hombres, los cuales casi en su totalidad murieron por causa de su fe, no entregaron sus vidas por causa de una inteligente mentira inventada por ellos, tal como afirman neciamente algunos críticos del cristianismo. Ellos sabían lo que habían visto, eso que vimos. Entonces, hermanos, mucha gente hoy afirma cosas que no han sido testigos. Las noticias falsas están de moda. Y es que es una moda, ¿verdad?, generalizada el apoyar las mentiras. Y hemos detectado en nuestro círculo hombres que mienten y que les gusta y les causa placer en mentir. Sabemos de que la persona no estuvo en el lugar, pero ella afirma y dice, no, pero es que así pasó, es que yo lo vi, es que... Así, y luego agrega, y me contaron. Ah, no, pues ya te contaron. ¿Y te contaron bien o te contaron? No, pero es que sí, es que todo el mundo lo dice. Y mucha gente entonces está fundada en mentiras, en suposiciones, en teorías, en imaginaciones. Y piensan que están en un terreno firme, pero en sí solo están sostenidos de telarañas. Y pronto van a caer, pronto correrá, ¿verdad?, peligro esa persona que está basada en suposiciones, en mentiras, en teorías. En el pasaje, hermanos, que ya hemos citado, Jesús advirtió en contra de esa seguridad falsa. Muchos de los que profesan ser creyentes serán rechazados en el día del juicio. En su carta, Juan escribió diciendo, quiero que estén seguros de que tienen vida eterna. No estés dudando, no, en el día del juicio tienes que saber que esto no va a contar. En aquel día muchos me dirán en tu nombre, hicimos esto, vimos aquí, fuimos allá, en tu nombre. Pero yo les diré, no los conozco. Será una gran sorpresa en el día del juicio. Porque algunos pensarán, yo estaré con los elegidos, yo estaré en gloria con la iglesia. Pero, ¿en qué te basas? En una mentira, en un supuesto. Te estás apoyando o te estuviste apoyando en puras telarañas. Y el apóstol en su carta dice, quiero que estén seguros. Así que observen sus palabras en el capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a ustedes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que un verdadero convertido cada día está más convencido de su salvación y debe buscar que así sea. Nuestra convicción no se va deteriorando ni tampoco va menguando. Nuestra convicción, nuestro convencimiento de que somos salvos va aumentando a medida que pasa el tiempo, a medida que
seguimos conociendo y aprendiendo del Señor, nuestra convicción va fortaleciéndose y va haciéndose firme. Quiero que estés seguro. Y entonces cuando leemos las cartas que escribió el apóstol Juan, a menudo repite estas cosas. Una y otra vez entrelaza 3 temas con estos capítulos y él dice obediencia, amor y comunión. Por ejemplo, en los capítulos 1, en el capítulo 2 de Primera de Juan, el apóstol enfatiza la comunión y nos dice cuáles son las condiciones para la misma, las condiciones para la misma son la obediencia. Si quieres tener comunión con Dios, tienes que obedecer. Si quieres tener comunión con Dios, tienes que tener el amor de Dios para que te permita amar a Dios primeramente y luego a tu prójimo. Y 3, tienes que albergar la verdad. Si no tienes esta verdad, no hay posibilidad de que estés con Dios o estés andando en la luz. Así que en la última mitad, ¿verdad?, de la carta, el apóstol trata primordialmente acerca de la filiación, la unión, el hecho de ser nacido de Dios. ¿Cómo puede alguien saber realmente que es hijo de Dios? Bueno, dice el apóstol, la condición de hijo se revela por la obediencia. Se revela por el amor y por la verdad. En esto puedes conocer que eres realmente hijo de Dios. ¿Obedeces? ¿Amas a Dios y a la iglesia? ¿Y estás buscando siempre mantener la verdad, conocer la verdad, vivir la verdad? Obediencia, amor, verdad son palabras que utiliza el apóstol, ¿verdad? ¿Y por qué crees que lo hace? Porque esa es la prueba de que estás en comunión con Dios y es la prueba de que perteneces a Dios. Eres hijo de Dios. Y por una razón muy práctica lo hace. Cuando Dios nos hizo a su imagen. Esto significa que tenemos una personalidad según el modelo de Dios. Tenemos una mente con la cual pensar. Tenemos un corazón con el cual sentir. Y tenemos una voluntad con la cual tomar decisiones. Y a veces nos referimos a estos aspectos de nuestra personalidad como intelecto, emociones y voluntad. La vida, hermanos, que es verdadera en Dios, debe de abarcar todos estos elementos de la personalidad. En la actualidad, la mayoría de las personas están insatisfechas, ¿no? Porque la totalidad de su personalidad nunca ha estado controlada por algo verdadero, por algo significativo. Cuando una persona nace de Dios por la fe en Cristo, el Espíritu de Dios entra en su vida para vivir allí para siempre. El Espíritu Santo puede controlar ahora tu mente, tu corazón y tu voluntad en la medida, ¿verdad?, que la persona tenga comunión con Dios a través de leer su palabra, estudiar las Escrituras y orar. ¿Y qué sucede entonces? Una mente controlada por el Espíritu sabe y entiende la verdad. Un corazón controlado por el Espíritu siente amor. Una voluntad controlada por el Espíritu nos conduce. No solo nos conduce, nos induce a la obediencia. Nuestra voluntad quiere hacerlo, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y Juan quiere, hermanos, que esta realidad quede marcada en nosotros. Y esa es la razón por la cual utiliza esa serie de contrastes en su carta. Verdad contra mentiras. Amor contra odio. Obediencia contra desobediencia. Y en la vida, que es una verdadera vida, no hay término medio, no hay medias tintas. Debemos de estar de un lado o de otro. Es decir, ¿estás en la verdad o en la mentira? No puedes estar a la mitad. ¿Amas
u odias. No puede haber un término medio. ¿Obedeces o desobedeces? No puedes decir, bueno, pues es que a veces, de vez en cuando, es que no hay términos medios, no hay medias tintas. O estás de este lado o estás del otro. Y esa es la vida verdadera. Cristo se reveló, ¿verdad? Esa verdad se reveló en Cristo y la experimentaron aquellos que confiaron en Cristo. Y hoy en día esa verdad debe de ser compartida dentro de la iglesia. Esta vida, hermanos, comienza con esa filiación que tenemos con Dios y continúa con esa comunión que hay en Él a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces nacemos de Dios. Nacemos de Dios y andamos con Dios. No solamente es nacer de nuevo. Los que se jactan, creo que guardan un registro de cuándo se convirtieron, cuándo aceptaron a Cristo, cuándo pasaron al frente o cuándo hicieron la oración de fe. Y dicen, aquí está el testimonio de que yo nací de nuevo. Bien, naciste de Dios y ahora andas con Dios. Ah, no, pues es que ya me alejé. No, pues es que ya otras cosas ando haciendo y esto, lo otro. Entonces tú no naciste de Dios. Como en la vida práctica, el acta de nacimiento dice que el niño nació en tal día a tal hora. ¿Sí? Y mientras no exista otro documento de que falleció, ese niño, al buscarlo, lo encontrarás con sus padres. Lo mismo, si tú has nacido de Dios, tú estás caminando con Dios. Y esto significa que hay dos clases de personas que no pueden entrar en el gozo y esa victoria, ¿verdad?, sobre el pecado. Los que nunca han nacido de Dios y los que, aunque son salvos, están fuera de la comunión con Dios. Sería sabio, hermanos, que hiciéramos un inventario espiritual. Segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Y veamos si después de hacer ese inventario estamos habilitados para disfrutar la verdadera vida espiritual de la que el apóstol Juan está tratando en su carta, o si no lo estamos. Y ya hemos enfatizado, ¿no?, la importancia de haber nacido de Dios, pero si tienes alguna duda o alguna pregunta, sería muy bueno que repases nuevamente aquellas doctrinas que te hablan acerca del verdadero nacimiento, de la comunión con Dios. Si un creyente verdadero está fuera de la comunión con Dios, generalmente está fuera de la comunión con Dios porque primero ha desobedecido la voluntad de Dios. 2, no se lleva bien con los otros creyentes. Y 3, cree una mentira y en consecuencia está viviendo una mentira. Repito, si tú dices estar con Dios, si has nacido, dices haber nacido de Dios y dices también estar en comunión con Dios, entonces, ¿por qué no estás haciendo la voluntad de Dios actualmente? ¿Por qué no te llevas bien con la iglesia local? Siempre les estás echando la culpa, siempre los estás culpando en sus debilidades, en sus defectos. Siempre estás señalándoles y murmurando. ¿Por qué entonces no te puedes llevar con la iglesia? ¿Te cuesta trabajo? Es que yo tengo otras ideas, es que nada. Si hemos nacido de Dios y tenemos comunión con Dios, no debería ser problema el tener comunión con otros creyentes. Bueno, yo nomás con mi iglesia me llevo, con los otros hermanos eso no me interesa, es más, ni me cae, ni me interesa que me caigan. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué eres apático? Seguramente creíste en una mentira, porque la escritura es clara.
El que conoce a Dios debe de andar como Él anduvo. Entonces, estás viviendo una mentira. Dices ser un creyente, pero estás equivocado en cuanto a entender la verdad de Dios. Y esta es la razón por la cual Juan nos advierte: hijitos, nadie os engañe. Estas tres razones, hermanos, van paralelamente ligadas a los temas, ¿verdad?, que trata esta carta. Esta carta trata de la obediencia, del amor y de la verdad. Así que una vez que un creyente descubre la razón por la cual está fuera de la comunión con Dios, ¿qué es lo que debe de hacer un creyente? Confesar ese pecado o pecados al Señor y pedir que le perdone nuevamente. Un creyente, hermanos, nunca puede tener una comunión gozosa con el Señor si el pecado se eleva en medio de ellos. Así que la invitación es que hagas un escrutinio, un examen, un inventario, y vengas al Señor y veas si en verdad tienes vida espiritual, si en verdad tienes comunión con Dios, si en verdad has nacido de Dios. Porque podrías estar colgándote de una telaraña y decir: no, estoy bien sujeto, bien seguro, estoy más que seguro. En el día del juicio no te irá nada bien, porque el Señor dirá, algunos me dirán: Señor, Señor. ¿Y qué pasará si tú eres uno de esos? ¿Qué pasará si en realidad nunca fuiste? ¿Creíste una mentira de Satanás? ¿Creíste que eras hijo de Dios? ¿Creíste que eras uno de los elegidos, uno de los miembros de la iglesia local? Pero tu vida, tu experiencia decía otra cosa. Entonces, tenemos muchas otras cosas que decir, pero por el tiempo hemos de terminar aquí y orar al Señor. Inclinemos nuestros rostros y oremos.